¿Qué onda, banda? Bienvenidos a otro review pitera. Si han oído mis videos, yo he expresado mi tremendo decepción, mi ira hacia las películas modernas, debido a muchas cosas. Para mí hay dos cosas que son objetivas con respecto a la crítica de películas. La primera, ninguna película la incumple, es decir, el aspecto técnico. La mayoría de las películas que se hacen famosas o que le importa a la gente ya tienen un nivel de avance técnico que podemos decir, ok, eres objetivamente buena cinematográficamente. El tipo de tomas que se hacen, el sonido, es decir, los efectos de sonido, las actuaciones, por lo general todas son más que el promedio, es decir, no son tan mediocres. Y ese tipo de críticas al final, con respecto, si bien es lo más objetivo posible, como todos lo hacen bien, honestamente ya no te importa. Y de hecho, si te pones a investigar sobre composición cinematográfica, todo eso son cosas que tu cerebro no capta en análisis. Tienes que a saber qué técnicas haces, como ciertos encuadres, ciertas composiciones de una toma, para que digas, ah, ok, es por eso pasó. En resumen, estas partes, la mayoría de las películas las hacen competentemente, incluso las malas. Pero cuando digo las malas, ¿a qué me refiero? Bueno, el otro criterio que me parece objetivo y defenderé hasta la muerte es la historia. Y unos pensarán, oye, pero si todas las historias son muy subjetivas. No, esta es una discusión filosófica muy grande. Pero en resumen, hay películas que no solo tienen que tener un orden lógico, pueden ser que unas películas tengan ciertas ideas filosóficas que están incorrectas, pero la historia tiene un sentido lógico. Y aparte, la mayor forma es de que te enseñen algo filosóficamente llenador de tu alma. Las películas por lo general tratan, de hecho todo el entretenimiento trata de alguna forma imitar dos cosas. Imitar el sentimiento de intelectual que te llena filosóficamente y el sentimiento espiritual que religiosamente se te llenan. Que en algún punto lo hicieron. Las películas, por lo general, según las épocas que tú veas, las películas al menos del occidente, en los 80s, 90s y principios de los 2000s, podríamos decir que es la época de oro del cine moderno. Y se me podría ya debatir con respecto a esto, porque sí hay películas viejas que por desgracia se han olvidado, que son mucho mejores que películas de esas épocas. Pero por lo general, para la persona promedio, esas son las épocas doradas. Seguramente sus películas favoritas salieron ahí. Pero después del 2010, no, 2008 empezó al cine a recaer. Y tendría que decirles muchas cosas, pero en primera es porque la principal es porque una ideología maligna que no tiene nada de tacto con respecto a su propaganda ha infectado la industria del cine americano. Que ya se venía, estas personas no creen que son nuevas, pero en fin. Entonces yo tengo un tremendo disgusto de esas películas y honestamente yo no quiero ver películas modernas. Pero este fin de semana vi una que en un principio tenía desconfianza por el hecho de que no confío en el cine moderno y menos de Estados Unidos. Pero me estoy lo equivocado que estoy. Y esta es la historia del Padre Stu. Es una historia que trata, la verdad sí te llena como aquellos que tratan de seguir la doctrina católica, los que nosotros nos tomamos en serio nuestro catolicismo, nuestro cristianismo. Vamos a entender lo que ha pasado del Padre Stu. Y de hecho no necesariamente, obviamente para entenderla enteramente, tú tienes que saber algo del catolicismo. Pero se enfrenta esta película a un dilema que es el dilema más importante de todos con respecto a Dios. Y se llama el problema del mal. No importa, la verdad me he dado cuenta en mis años de vida, que en realidad no importa esto, ay, la ciencia ha desprobado a Dios, no lo ha hecho. No, de hecho la ciencia no puede desprobar a Dios.
por razones de que Dios es supernatural y la ciencia no desprueba lo supernatural. De hecho, el hecho de que la ciencia despruebe lo sobrenatural en realidad es una corriente filosófica entre cientismo y naturalismo, que niegan que existe otra cosa además de pues los objetos físicos. Y ahí se pone cosas de la doctrina empirista, que habla sobre la única forma de obtener información válida es por medio de lo que se presencia por los sentidos, y por el hecho de que no podemos presenciar cosas sobrenaturales por los sentidos, tiene que ser efectivamente equivocado. Y también niega el racionalismo. ¿Con qué quiero decir con esto? Es que en sí, cuando tú tratas de decir, no, es que la ciencia desprueba todo esto, en realidad estás hablando de una doctrina filosófica. Ya te separaste de la ciencia, si tomamos a la ciencia como algo que no solamente es filosófico, sino una herramienta. Te separaste de la ciencia para hablar de una doctrina filosófica. Entonces, siempre que hablamos esto, en realidad son conflictos filosóficos. Son cosas que la persona común no va a pensar, no le interesa, pero naturalmente sí les interesa el problema del mal. Y el problema del mal se resume, o al menos la apariencia más importante, es el por qué a mí me tocó sufrir. Hay religiones que no implican que Dios es bueno. Los paganos pensaban que los dioses no eran buenos. Los paganos decían, los dioses hacen lo que quieren con nosotros y nosotros estamos a su merced. Los musulmanes, si bien tienen a un dios que respetan, a un dios monoteísta, ellos tampoco creen que él sea necesariamente bueno, pero debido a su poder, pues simplemente vamos a ser sus siervos, sus lacayos, específicamente sus esclavos. El Islam significa someterse. Entonces solamente es el judaísmo, pero específicamente el cristianismo, los que hacen esta idea radical sobre Dios, que Dios es la fuente de todo bien y por ende es bueno. Y el problema del mal es si Dios es tan bueno, ¿por qué me tocó sufrir? Entonces es el tema principal de esta película. El padre Stu es una persona real, y investigué un poco y ciertamente sigue de alguna forma fiel la historia del padre Stu, obviamente, y hay efectos hollywoodenses. Por ejemplo, el hecho de que el padre Stu en la película se fuera a Los Ángeles y mostrara ciertas cosas que me agrada que mostraran. Por ejemplo, el padre Stu en la película quería ser un actor antes de todo lo que le pasó para ser padre. Y una cosa que es muy común en Hollywood, en las productoras de televisión o de cine, es que tienes que hacer favores sexuales a los productores. El caso más famoso, pues Harvey Weinstein, que ya por él se hizo todo este movimiento del Me Too. Entonces, eso le pasó a esta persona, al padre Stu en la película. Y para evitar cierta dilema o más paja dentro del video, vamos a hacer como si el padre Stu sea un personaje completamente ficción. Incluso así, si fuera el padre Stu completamente ficción, revela ciertamente un gran ejemplo donde cómo lidia un cristiano con el dilema del mal, el problema del mal. Vamos a hablar de eso. El padre Stu dentro de la película es un hombre que ya está en su mediana edad, 40 años, que ha sido boxeador por mucho tiempo. Es un boxeador amateur que, si bien tiene cierta fama dentro de su localidad, nunca ha pasado a mayores. Entonces es una persona promedio dentro del boxeo. Y con esto no quiero hacerlo en cara de que es un fracasado. Al final todos nosotros tenemos sueños, pero no puedes tú realizar el mejor, no puedes ser tú el mejor de todos. Ciertamente va a haber una batalla, y esas batallas, para ser el mejor de todos, la mayoría de nosotros las vamos a perder, porque el ser mejor es una posición jerárquica. Y el padre Stu, en este tiempo de boxeador que estuvo, era un mediocre, y él mismo se sentía así. Es algo muy normal para nosotros que tal vez no pensemos. Yo ahí me sentí identificado, porque en algún punto de mi vida yo quería ser el más listo, el más pero al final
la realidad se me cumplió y en realidad soy bastante mediocre en las cosas. Que está bien, te empiezas a lidiar con eso, pero dentro de ti, debido a tu orgullo propio, llegas a tener, sin Dios en tu corazón, llegas a tener ira del por qué yo soy mediocre, yo puedo hacer más, por qué, por qué, por qué. Este orgullo horrendo pues carcomió al padre Stu, más que no podía ya él boxear dentro de la película, ya no podía ser un boxeador porque tenía, de tantos golpes, estaba recibiendo mucho daño. Entonces se le recomendó que ya no fuera boxeador. Y ahí es cuando se traslada a Hollywood, cerca de su padre, cuyos dos padres fueron divorciados. El padre Stu en este tiempo ya tenía ciertos dilemas, debido a que su padre y su madre perdieron a su hermano mayor. Su hermano mayor murió a causas, vamos a decir, naturales. Al menos se explica en la película, más que despertó muerto a la edad de 6 años. Y Stu, como el hermano chiquito, siempre se sintió inferior a su hermano. También puede ser, eso también es lo mismo del problema del orgullo que tenemos todos nosotros. Entonces este orgullo está aunado al hecho de que él siempre ha sido bueno con la gente. Y cuando digo bueno no me refiero a que hiciera obras buenas, sino que tenía este carisma que hacía que la gente se acercara a él, que lo apoyara y todas esas cosas, que es algo común en la realidad. Nosotros, a pesar, una de las cosas que parece que no son lógicas, pero lo vemos todos los días, es que a la gente no le importa si eres una persona buena, ni un poco. Solo le importa que seas una persona chistosa y agradable. Y eso no tiene nada que ver con tu calidad moral. Caso perfecto, por ejemplo, nosotros mexicanos vemos al pirata del Culiacán. El pirata del Culiacán se hizo famoso, tenía ciertamente seguidores y no era una persona de calidad moral. Era un papanatas, era un borracho. Ciertamente era una persona estúpida, de bajo intelecto. Pero debido a que era chistoso y de alguna forma carismático, la gente gravitaba hacia él. No empezaré a rascar el porqué de esto, pero es la realidad. Entonces el Stu era esta persona cuya calidad moral era inexistente, pero era muy carismático. Entonces vivía de empleo a empleo, tratando de buscar este papel mientras era carnicero. Y el hecho que le cambió la vida fue conocer a esta mexicana, o a menos mexicana americana, en Los Ángeles. Y esta muchacha, pues, la conquistó. Él la quiso conquistar. Y para conquistarla decide, pues debido a que ella es muy católica, decide pues convertirse al catolicismo para estar con ella. Que es otra cosa que me encanta de la realidad, porque es muy... lo veo demasiado. Y no es algo que me guste, pero así son las cosas. La mayoría de las personas, específicamente los hombres, no creemos en Dios verdaderamente. Pero debido a que vemos que hay ventajas en creer en Dios, lo hacemos pragmáticamente. Y eso honestamente es muy malo. Yo voy a ser cruel. Los que hagan esto, por ejemplo, su novia es muy católica y ustedes no lo son, y lo hacen para complacer a su mujer, por ejemplo, me bautizo y eso, la verdad son unos cobardes. Para mí, quisiera que se acercaran de verdad por su propia cuenta, porque ustedes quieren amar a Dios. Y los quiero provocar por el hecho de que ¿por qué no tienen el valor de decir, sabes qué? No me interesa tu doctrina estúpida. Díganle, porque así es la gente. A mí me ha tocado que me digan que el cristianismo es estúpido. Entonces, si tienen huevos para decírmelo a mí, ¿por qué no tienen huevos de decírselo a su esposa? ¿Por qué? Porque son un montón de cobardes. Por eso. Entonces, yo quisiera que entraran más en este conflicto, porque este conflicto los hará pensar más sobre esto. De hecho, es lo que Stu le pasó. Empezó a pelear más. En esta película pelea mucho con respecto a la doctrina y de alguna forma se burla de la misma. Pero dentro de esta burla y esta
Todo esto, pequeños granitos de arena se van acumulando para que él tenga una fe verdadera. Entonces, obviamente es difícil, porque cuando tú empiezas a tener esta fe verdadera, no puedes aún dejar tus cosas mundanas. En este caso, tú es alcohólico. Entonces él jamás dejó este vicio del alcohol. Incluso, y es que este es el problema con muchas de las relaciones actuales, no dejamos nuestros vicios. Es ciertamente un tipo de amor a lo mundano, al mal, al placer. Este amor a esta, ni siquiera la sustancia, sino la sensación que te provoca. En realidad no te interesa el alcohol, sino te interesa lo que te provee. Es algo espiritual casi casi, o lo diría completamente. Entonces, en una de estas escapadas de alcoholismo que tuvo, el padre Stu tuvo un accidente. Y en este accidente, donde casi murió, él tuvo una visión mariana. Ahora, esto, no me malentiendan, está muy bien. A muchos de nosotros nos va a poder pasar este tipo de experiencias paranormales. Y a muchos no. A mí personalmente jamás me ha pasado, bueno, voy a decir que jamás me ha pasado una experiencia paranormal, pero regresé al cristianismo por una experiencia aún así espiritual e intelectual. Entonces nos va a pasar este punto de quiebre, donde nuestro sufrimiento nos lleva a Dios, porque el padre estuvo en coma mucho tiempo. Y durante este tiempo de coma, él se puso a reflexionar sobre esto. ¿Por qué sufro tanto? Porque él tenía sufrimiento de muchas partes. Sufrimiento porque se sentía como un fracasado. Es decir, todo lo que ha querido ser jamás ha podido llegar al punto en el que cree que se merece. No ha podido ser el mejor boxeador, no ha podido ser un buen actor, no ha podido ni siquiera ser un buen católico. Y esto le duele. Aparte de eso, perdió a su hermano y tiene a su familia rota. Y ahora está pasando por un dolor físico total. Y de este dolor él entendió que incluso debía agradecer que siguiera vivo, porque este accidente pudo haber matado a muchos, pero a él no lo mató. Y se pensó, hay un significado en esto. Y este es el punto vital que quisiera sobre el problema del mal. El problema del mal, una de las muchas respuestas que pueden tener es, si existe esta maldad, ¿habrá un significado detrás de ella? ¿Puede que esta maldad sea permitida por Dios para que haya una bondad aún mucho más grande? Me gusta la idea de Tolkien sobre la eucatástrofe. La eucatástrofe es una catástrofe buena. Es el acto donde Dios redime una cosa que es maligna para sacar algo mejor. Y pone como ejemplo la crucifixión de Cristo como la mayor y perfecta eucatástrofe. ¿Por qué? Porque vemos a este hombre que es la personificación de Dios. Es Dios en carne, Dios Hijo encarnado para la salvación de todos. Y a pesar de que era un Dios, que era Rey de Reyes, sufrió y murió junto a viles rateros, una de las muertes, si no la muerte más dolorosa posible. Y esta muerte, esta violencia, se llevó a cabo para la salvación de todos los humanos y el perdón de los pecados. Entonces lo mismo pensó Padre Stu. Esta herida que me está pasando, ¿de verdad tiene significado? Y él dijo, sí la tiene que tener porque María estuvo conmigo. Entonces hay una frase que no sé dónde escuché, pero era de que cuando no tienes a Dios, nada tiene sentido, ni los placeres, ni siquiera los dolores. Es casi como ni siquiera deberías estar vivo. Mientras que con Dios, incluso los sufrimientos más grandes van a tener sentido. Entonces, el Padre Stu tuvo este despertar espiritual. Y ahí pudo acabarse la película con un final feliz. Pero así no es la vida, ni tampoco esta película. Entonces, Stu
tuvo que enfrentarse a su familia y a su entonces novia porque les parecía inverosímil que este hombre se dedicara su vida al sacerdocio. Y después de batallar, porque él es acérrimo, entra al sacerdocio, entra al seminario para empezar a ser sacerdote. Y en esta transición de la historia, pues vemos lo que él aporta a este seminario. El hecho de que hay mucha gente que está pagada con respecto a de que creen la doctrina, pero la creen, ¿por qué? Tal vez porque sus padres lo dijeron. Mientras que este hombre tiene una seriedad en su fe porque tuvo que batallar para defenderla. Y durante este tiempo le pasó otro sufrimiento más aunado. Se descubrió que tenía una enfermedad que degeneraba su cuerpo. Una enfermedad que hacía que sus músculos ya no funcionaran. Y iba a quedar parapléjico completamente y después morir. Y aquí fue cuando pues él se rompió. ¿Por qué? Porque dijo hasta aquí ya no puedo sufrir. Entonces vemos cómo esta crisis de fe lo lleva aún más a estar con Dios, pero no sin antes pues tener esta relación con Dios como padre e hijo. ¿Por qué, Padre? ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y él obtuvo su respuesta tanto en seres humanos como en la espiritualidad. ¿Por qué? Porque él estuvo con María y aparte estuvo con su papá, que su papá vino y lo animó. Ciertamente de formas poco ortodoxas, casi burlándose de su fe. Pero estando ahí en presencia fue suficiente, y estando en presencia de María. Entonces la historia sigue como el padre Stu trataba de hacer sus actividades como sacerdote, incluso teniendo el cuerpo parapléjico, y cómo aún así podía aportar cosas que otros sacerdotes no podían. ¿Por qué? Porque Dios tuvo un plan para él. Muchos sacerdotes ocupaban al padre Stu. Y a pesar de todo el sufrimiento que tenía el padre Stu, él seguía sus funciones porque tenía esta fuerza interior, esta misión, esta convicción que muy pocas personas tienen verdaderamente. O mejor dicho, las que la tienen, tienen una convicción egoísta. ¿Qué quiero decir con esto? Verán, el padre Stu no estaba tratando de probarse como, soy un fregón, soy esto, soy aquello, mírenme, yo soy mejor que ustedes porque puedo superar esto. No, sino que la devoción a Dios, a Cristo, decía, muchachos, si yo, que me ven así, puedo estar aquí, ¿qué no hará por ustedes Dios? Si Él, que sufrió tanto por nosotros, ¿cómo podemos nosotros decirle, tú me has hecho sufrir injustamente si Él sufrió por nosotros? Mostraba dos cosas, que incluso en el sufrimiento podemos estar cerca de Dios. Es más, en el sufrimiento es cuando más estamos cerca de Dios. Y el hecho de que Dios no es ajeno al dolor, sino que vino y experimentó. Entonces es muy diferente a este sentimiento de que yo sufrí esto, aquello y todo lo demás y lo superé. Eres una basura si no lo superas tú. O el de que mírame, me provee que soy un sigma, chat, alfa, giga, omega destructor, giga, mega follador, que la mayoría de nosotros como que intentamos hacer. O incluso si eres de ciertamente humilde, tratas de vender esta idea de que y con este curso te vas a volver bien chingón. Hasta aquí la película me da un mensaje que honestamente muchas películas evitan, que es el que no puedes encontrar tú un camino solo. Es decir, todo este sufrimiento no le puedes dar tú un significado subjetivo, sino que tienes que tú aliarte a Dios y Él le da un significado objetivo como el ser que le da significado a todo. Que es algo que en la mayoría de las películas no hace, siempre es de que encuentra de ti mismo o encuentra esto, aquello, cuando no debe ser así. El verdadero significado, y Cristo lo dijo, tomen su cruz y síganme, dejen de pensar en sí mismos, tomen su cruz y síganme. Entonces es un mensaje refrescante, y más que refrescante, porque refrescante es casi en algún punto va a dejar de funcionar. No,
Es un mensaje objetivo y verdadero sobre el cómo lidiar con el sufrimiento. Y otra cosa que hace que esta película sea especial es que al final la película no trata de que y así María o Cristo salvaron a esta persona por el milagro. No, esta persona sufrió su enfermedad y murió relativamente joven, a los 50 años. Pero siguió sirviendo. Toda su vida, cuando pudo, sirvió. Porque esta fuerza que le dio Dios la mostró a pesar de las dificultades. Y es a lo mejor lo que la gente necesita entender. De que tal vez nosotros no nos pasen estos milagros poderosos que sí ocurren. Si ustedes buscan, va a haber gente que les da... De hecho, el milagro del Padre Stu es de que la primera vez sobrevivió al accidente. Y no le iba a pasar un segundo milagro. Entonces es esta de que no debemos encontrar a Dios solamente en estos eventos mágicos, casi cuasi mágicos, milagrosos, sino que encontrarlo en estos sufrimientos, estas debilidades de nuestro corazón, en este conflicto que tenemos en entender lo que Él quiere de nuestra vida. Y luego transformar eso en algo que impacte en los demás para así acercarlos más a su creador. Y eso es lo que me llena de esta película. Por eso me parece muy importante que todas las vean de forma no irónica. Bueno, banda, yo creo que ya es todo lo que quería decir. Si disfrutaste el video, dale like, espero que les haya gustado. Todo por con tal de que vean esta película y que incluso si no la vean, que se acerquen más al Señor un poco. Estudien algo de teología, vean a alguien que se los explique, vayan a misa, recen en lo solitario. Sería todo, banda. Adiós, hermosos bastardos.